¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos un medidor de flujo de Venturi, el cual consta de una sección mayor seguida de una sección menor, en la cual tiene un gasto que fluye a través de él y está conectado por una sección de tubo en U. Bueno, un medidor de flujo de Venturi se basa en el principio de Bernoulli y en el principio de continuidad de masa, el cual nos dice que al disminuirse los diámetros de la sección, baja la presión, o sea que tenemos una presión mayor en el punto 1 que en el punto 2. Pero así como la presión disminuye, la velocidad aumenta, ya que si tenemos un gasto aquí, tenemos un mismo gasto acá. Pero como pasa aquí un gasto y después disminuye, más fluido tiene que atravesar esa sección. Entonces para que pueda atravesar toda esta sección, tiene que incrementarse la velocidad. Entonces, pues por ende, la velocidad aumenta aquí y la presión disminuye. Bueno, esto se basa por el teorema de conservación de energía mecánica, que nos dice que si la energía cinética aumenta, la energía determinada por la presión disminuye. Entonces en este problema vamos a ver si esto es realidad, ya que en el problema nos dice que tenemos una sección de 50 de área de 50 centímetros cuadrados, después se disminuye a una área de 15 centímetros cuadrados y a través de esta fluye con un gasto de 8 litros por segundo. El problema nos pide calcular la velocidad 1 en este punto, la velocidad número 2 en este punto, la diferencia de presión que hay de aquí a acá, así como la altura que hay entre los dos puntos. Acá obviamente fluye agua, al igual que aquí y acá en la U, en los sombreados, fluye mercurio, que tiene una densidad de 13.600 kilogramos sobre el metro cúbico. Bueno, vamos a empezar a resolver el problema. Para ello vamos a empezar por las velocidades. Partiendo de que tenemos un gasto constante de 8 litros por segundo. Como sabemos, el gasto se calcula por el área, por la velocidad. ¿Sí? Entonces, como tenemos un mismo gasto acá que acá, podemos igualar. Entonces podemos igualar que los gastos es igual a un área 1 por velocidad 1, que es lo mismo que tenemos al otro lado, que es un área 2 por velocidad 2. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular la velocidad 1, tenemos que despejar la velocidad. Entonces tenemos velocidad 1, que es igual al gasto, que es constante, entre el área 1. Pero como tenemos diferentes valores, unidades más bien, tenemos que cambiar los litros sobre segundos a metros cúbicos entre segundo. Entonces, como sabemos, 8 litros sobre segundo es igual a 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Bueno, y como tenemos aquí metros cúbicos, no podemos dejar centímetros cuadrados, tenemos que pasarlos a metros cuadrados. Entonces, como ya sabemos, un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Y por esto, un centímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, pues ya, ponemos en la ecuación. 8 por 10 a la menos 3, que es nuestro gasto, metros cúbicos entre segundo, entre los centímetros cuadrados, lo usamos a metros cuadrados y tenemos que son 50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Resolviendo esto tenemos una velocidad 1 de 1.6 metros sobre segundo. Ahora pasando a la velocidad 2, hacemos lo mismo, nada más que con la velocidad, con el área 2. Entonces tenemos la velocidad 2 es igual al gasto, que se mantiene constante, entre el área 2. Como el gasto es el mismo, ponemos lo mismo de arriba, 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre segundo. ¿Sí?
Y nuestra área 2, que es de 15 centímetros cuadrados. En metros cuadrados tenemos que son 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto nos da un resultado de 5.33 metros sobre segundo. Ya que se cancelan metros cuadrados con los metros cuadrados, nos queda 1 metro entre segundo. Muy bien, ahora teniendo las velocidades 1 y 2, podemos comprobar que sí, la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad 1, ya que tenemos una velocidad de 5.3 metros sobre segundos en el punto 2 y una velocidad en este punto de 1.6. Entonces sí se incrementó de manera drástica al reducirse el diámetro en este punto. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del problema, que es calcular la diferencia de presión. Con esto nos vamos a basar de la ecuación de Bernoulli para esta situación, que sería presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y1, que es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y2. ¿Sí? Bueno, aquí ya partiendo de esta ecuación, tenemos que poner un punto de referencia para Y. Lo más sencillo es poner un punto de referencia justo en medio. Y como tenemos este punto de referencia en medio, tenemos que Y es igual a 0. Entonces, como Y es igual a 0, ya que se está multiplicando, esto se hace 0. Bueno, y como aquí tenemos fluidos, sabemos que la presión en el mismo punto es igual al mismo punto de acá, pero eso solo aplica en fluidos estáticos. Pero aquí, como tenemos un fluido dinámico, las presiones no van a ser lo mismo. Entonces ocupamos esta ecuación para calcular esto. Y ya una vez teniendo esto, podemos continuar con la diferencia de presión. Bueno, ya teniendo esto, pasamos la P2 del otro lado. Y lo que está sumando aquí con la P1 lo pasamos del otro lado de la ecuación. Y nos queda que tenemos P1 menos P2, que es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, menos 1/2 de la densidad de la velocidad 1 al cuadrado. Y ya con esto podemos tener, como tenemos pura agua en esto, podemos tener la densidad del agua como factor común. Entonces nos podría quedar, ya subiendo valores, podría tener P1 menos P2, que es igual a 1/2 de la densidad del agua, que es 1000, que multiplica a la velocidad 2, que es 5.33 al cuadrado, menos la velocidad 1, que es 1.6 al cuadrado. Esto nos da una diferencia de presión de 12.924.45 pascales. Bueno, ya que tenemos la diferencial de presión del punto 1 al punto 2 y tenemos la velocidad en el punto 1 y el punto 2, podemos pasar a la siguiente parte del problema, que es calcular la H que tenemos aquí. Bueno, en este punto, en la U, a diferencia de aquí arriba, el fluido está en reposo. Entonces podemos decir que la presión en este punto, que llamaremos punto A, es igual a la presión en este punto, que llamaremos B. Como están en la misma altura, tenemos la misma presión, porque están en reposo. Entonces
Para calcular esa h, podemos partir de que decimos que del punto 1 al punto A podemos llamar esta altura como h1. Y a la altura que hay entre el punto 2 y el contacto del agua con el mercurio la podemos llamar h2. ¿Sí? Y acá tenemos h. Bueno, como ya dijimos, las presiones entre el punto A y el punto B son iguales, porque estamos en un fluido en el reposo, y entonces la columna es la misma presión, ¿no? Bueno, para calcular las alturas partimos de la ecuación que nos dice que P1 más la densidad del agua por la gravedad por H1 esto es igual a la presión 2 más la densidad del agua por la gravedad por H2, o sea, esta sección del tubo, más la densidad del mercurio por gravedad por altura, que vendría siendo esta sección. Entonces, tomando el agua como factor común, podemos simplificar esta ecuación y pasamos la P2 del otro lado de la ecuación y esta sección del otro lado de la ecuación. Entonces, simplificando y pasando P2 de este lado, nos quedará la ecuación que dice que es P1 menos P2 es igual a la densidad del agua por la gravedad por H2 menos H1 más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. ¿Sí? Bueno, y aquí, si a H2 le quitamos H1, pues obviamente si le quitamos una sección mayor a una sección menor, nos va a quedar negativo. Entonces H tiene que ser negativo forzosamente. Entonces tenemos, si a H2 le quitamos H1, vamos a tener una H negativa. ¿Sí? Y basándonos que tenemos una H negativa, lo ponemos en la ecuación de aquí arriba. Pero en esta ecuación se transforma. Tenemos que P1 menos P2 es igual a menos de nuestro menos H por la densidad del agua por la gravedad por la altura más la densidad del mercurio por gravedad por altura. Bueno, ahora en esta ecuación podemos ver que tenemos como factor común GH. Entonces podemos simplificar nuestra ecuación y nos quedaría que P1 menos P2 es igual al factor común, que es GH, que multiplica a la diferencial de la densidad del mercurio menos la densidad del agua. ¿Sí? Pero como queremos H, la podemos despejar en nuestra ecuación, partiendo de que tenemos como P1 menos P2 como un factor común, bueno, un factor que ya calculamos. Entonces tenemos H, que vendría siendo nuestra diferencial de presión, que como ya sabemos es 12.924.45 pascales. La gravedad, que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, menos por, que multiplica a la densidad del mercurio, que es 13.600, menos la densidad del agua, que es 1000. Y ya con esto tenemos que nuestra altura nos da 0.1045 metros. Si la quisiéramos pasar a centímetros, tendríamos que son 10.45 centímetros. Y con eso terminaríamos el problema. Ya calculamos la altura, la diferencial de presión,
la velocidad 2 será el 1. Y bueno, comprobamos lo que establecimos al principio del problema, que la velocidad en el punto 2 va a ser mayor que en el punto 1, pero la presión 1 va a ser menor que la presión 2, va a ser menor que la presión 1. Bueno, ya calculamos la altura y ese es el final del problema.